Hola, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Hello, teacher. Yes, Okay, excellent, Mariana. How are you, Mariana? I'm fine. Thanks. And you? Excellent, Mariana, thank you. What about Catalina? Can you hear me? No te puedo escuchar, Catalina. Tal vez intentas desconectarte y volverte a conectar de nuevo. Hello, Gemma, how are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent, Gemma, I'm fine, thanks. What about Luis? How are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent, Luis. Thank you. Okay. Can you hear me, Catalina? Yes, Okay, excellent. I can hear you. How are you? I'm fine, and you? Excellent. I'm fine. Thank you. Okay, so yesterday we were learning about the passive voice. Estuvimos aprendiendo sobre la voz pasiva en el tiempo pasado simple como tal. Bueno, antes de comenzar la clase o de retomar el tema que vimos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Any questions? No. No. Ok, muy bien. Solo de forma general, ¿alguien me recuerda para qué se utiliza el pasado, perdón, el passive voice en el pasado simple? ¿Recuerdan cómo se utiliza? Ok. Recordemos que el passive voice en el pasado simple se utiliza para, pues, resaltar una acción o algo que se hizo, ¿no? Bueno, aquí nos quedó dos actividades, dos ejercicios, perdón, en la clase del martes. ¿Los terminaron? Yes. Yes. Muy bien, vamos a ver la número 2. ¿Cómo quedó la número 2? ¿Alguien me puede decir? The whole story wasn't told yet. Okay, can you repeat? The whole story Okay. wasn't Told us. Okay. Muy bien. Ok, ¿quién dijo ¿Quién es el sujeto de esta oración? They. ¿Cómo quedaba esto? Si queremos agregarle quién hizo la acción. by them. By them. Muy bien. Bueno, la número 2 así quedaba. The whole story wasn't told to us by them. Vamos a checar esto. Bueno, pues como sabemos, ¿cuál era el primer paso para poder convertir una oración simple en passive voice? ¿Cuál es el primer paso que se hace? Identificar el verbo. El verbo, muy bien. El verbo aquí es didn't tell us. Luego, ¿qué pasa con esto? ¿Qué más? Identificar. Ay, no sé cómo se ¿Cuál es llama el la segundo parte. paso? La última parte. ¿Quién? El objeto directo. El objeto directo, ¿ok? Muy bien, el objeto directo aquí es the whole story. The whole story. Y por último, pues el sujeto como tal, ¿no? Muy bien, entonces recordamos que el objeto directo se convierte en ¿qué? Se convierte en el sujeto de la oración, ¿no? Pasa acá. Luego, pues identificamos el verbo que era didn't tell us. Tenemos una negación y pues sabemos que la negación se convierte en wasn't. Didn't pasa a wasn't. Y pues tenemos el verbo principal. El verbo principal es tell. ¿Cuál es el participio de tell? Told. Told. Muy bien. Told.
Perfecto. Y pues estamos usando este verbo como tal en el past participle. Muy bien. Luego tenemos pues el resto de la oración. To us, by them. Esto es opcional, ¿no? Entonces, they didn't tell us the whole story se convierte en the whole story wasn't told to us by them. Muy bien. La tercera oración, ¿cómo quedó? Soccer wasn't played by them. Okay. Soccer wasn't played by them. Muy bien. Aquí se hacía lo mismo. Primero identificábamos el verbo como tal. El verbo aquí tenemos una negación con el verbo play. Luego identificamos el objeto directo que es soccer. Y por último el sujeto principal. Soccer pasa a sujeto. Didn't pasa a wasn't. Play. Tenemos el participio de play que es played. ¿Play es un verbo regular o irregular? Irregular. Regular. Regular. Regular, muy bien. Recordemos que cuando un verbo termina con ed, es un verbo regular. Regular. Ok, entonces el participio de play es played. Ok, y el último ponemos invited, que es opcional. Muy bien, ¿todos tienen sus respuestas así? Yes. Sí. Ok. Muy bien, perfecto. Ok, so far, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre eso? No. No. Muy bien. Vamos a Gemma Luis, any questions? No, teacher. No, más claro. No. Muy No. bien. Aquí tenemos otros ejemplos para seguir practicando. Ya vimos la forma afirmativa y la forma negativa. Y pues como les comenté también tenemos preguntas. Preguntas de pasarlas a la passive voice en el pasado simple. Muy bien, aquí tenemos un primer ejemplo que nos dice Luis. Can you help me reading this example? The Egyptians built the pyramids thousands of years ago. Okay. Emma, can you read the answer, please? The pyramids were built thousands of years ago. Muy bien, excelente. Bueno, pues aquí es como el ejemplo que hicimos anteriormente de una oración afirmativa. Ok, vamos a ponerle acá al ladito para que vean que es. Esta es una oración afirmativa, ¿no? El que tiene una palomita, la negativa va a tener una X y luego el signo de pregunta. Muy bien, entonces, aquí nos dice, los egipcios construyeron las pirámides hace miles de años, ¿ok? Entonces, pues primero, ¿qué se hacía? Pues se identificaba el verbo como tal, que aquí es build. ¿Qué significa build? Construir. Construir. Aquí está en pasado, ¿ok? Entonces, luego se identificaba el objeto directo, the pyramids. Y por último, el sujeto principal. Y pues también tenemos un complemento acá, ¿no? Muy bien, si se pueden dar cuenta, el objeto directo que son the pyramids, las pirámides, se convierte en el sujeto, ¿no? The pyramids. Luego tenemos, ¿por qué aquí estamos utilizando where? ¿Alguien me puede decir? Porque the pyramids está Plural. en plural. Plural. Muy bien, pyramids está en plural. Perfecto. Entonces, the pyramids were built. ¿Ok? Were built, ¿ok? Entonces, vamos a poner el color azul.
Y pues thousands of years ago es el complemento como tal, ¿no? Y pues aquí si se pueden dar cuenta no estamos poniendo a los egipcios, pero también lo podríamos poner. ¿Cómo quedaría esto? By Egyptians. By Egyptians. Muy bien. The pyramids were built thousands of years ago. Muy bien. ¿Cuál es el verbo infinitivo de built? ¿Lo conocen? Se queda igual. Igual. Tenemos built con una D. En pasado es built y pues el participio es built. ¿Ok? El verbo construye. ¿Pueden ir tomando nota de esto? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver cómo se hacen las preguntas en el pasado simple, en la passive voice. Ok, si por ejemplo anteriormente les había dicho que cuando tenemos una negación, por ejemplo, didn't o did, ¿en qué se convierte did? ¿Recuerdan en qué se Was convierte or did? were? ¿Perdón? Was or were? Excelente, was o were. Muy bien. Entonces, si ya sabemos esto, pues se nos va a ser más fácil hacer este tipo de preguntas. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Invent. Invent. Ok, muy bien. Invent. Luego, ¿cuál sería el objeto directo? The light bulb. The light bulb. Ok, muy bien. The light bulb. Bueno, luego tenemos el sujeto que es Thomas Edison. El complemento in eight. ¿Cómo leemos este número? 1879. Excelente. 1879. Muy bien, 1879. Bueno, entonces, si ya sabemos cuál es el sujeto, cuál es el verbo y el objeto directo, pues se nos va a ser más fácil. Entonces, si aquí tenemos did, ¿qué creen que vaya? Was o were? Was. Was. Sí. ¿Por qué haría was? Or like both? Excelente. Muy bien, por light bulb. Entonces ponemos was the light. ¿Saben qué significa light bulb? Foco, bombillo. Oh, Un foco, un bombillo. Muy bien. Entonces, the light bulb was the light bulb. ¿Qué va? El verbo. El verbo. ¿Cómo quedaría el verbo aquí? Con ed al final. Muy bien. invented. Excelente. Invented. Invented. Con ed al final. Luego, ¿qué pondríamos? In, ay, in, este, es, 1879. ok. Repeat. 1879. 1879. Excelente. Y pues ponemos el signo de pregunta para cerrar la pregunta como tal. Aquí pues podríamos haber puesto el nombre de la persona. ¿Cómo quedaría? By Thomas Edison. By Thomas Edison. Muy bien. Así podría haber quedado, pero pues no es obligatorio. Ok, entonces, did Thomas Edison invent the light bulb in 1879? Pasa a, was the light bulb invented in 1879 by Thomas Edison? Bueno, ¿cómo ven esto de las preguntas? ¿Es complicado? No. ¿No? Bueno, si se dan cuenta, pues solo hay que invertir el verbo be y el otro verbo. Ok, entonces tenemos el verbo que es invent en presente, en pasado. Ok, esos tres verbos pueden ir anotándolos igual.
Utilizamos el participio. Muy bien. Entonces, nos quedan 4 oraciones. Vamos a realizarlas. La siguiente, ¿creen que es una oración afirmativa, negativa o pregunta? Una oración afirmativa. Una oración afirmativa. Muy bien. La 4, Afirmativa. Igual, la 5, afirmativa. Negativa. y la última, Pregunta. pregunta. Muy bien. Entonces tenemos 2 oraciones afirmativas, una negativa y una pregunta. Vamos a hacerlas ahorita. ¿Tienen 5 minutos para hacerlo? ¿Tienen preguntas del vocabulario? No. No. Ok, pueden comenzar a hacerlo y ahorita lo revisamos, por favor. Listo, terminé. Ok, excelente. ¿Los demás terminaron? No. No. Ok. Vamos a esperar un minutito más y revisamos las respuestas.
Ok, vamos a revisar sus respuestas. Vamos a comenzar con la número 3. Ok, Catalina, can you tell me your answers, please? Pluto was discovered in 1930 by Clyde Tombaugh. Ok. Muy bien. Clyde Tombaugh discovered Pluto in 1930. Muy bien, ¿qué fue lo primero que hiciste aquí, Catalina? Identificar el... Ay, ¿cómo se llama? Es que se me olvida. El Pluto. Pluto. Ok, primero identificamos el verbo, ¿recuerdas? Ah, sí, es cierto, el verbo. El verbo que es discover. ¿Luego qué hiciste? Ahora sí, identificar el... Ajá, ese, Pluto. ¿Cómo se llama ese? Lo tengo El anotado en objeto directo. objeto directo. Es que lo tengo anotado en mi libreta, pero hoy no la traje. No te preocupes. Luego, ¿qué va? El sujeto, ¿El sujeto? ¿Cuál era el sujeto? Clyde. Clyde Tombaugh. Y por Ajá, último, pues tenemos el complemento que el es complemento. in 1930. Muy bien. Luego, el siguiente paso, ¿qué hiciste? Pasé el objeto directo como sujeto Muy bien. y decidí si el verbo iba a ser con was o were, ¿Por qué pusiste was aquí? porque hablamos de un solo planeta. Ok, de un planeta. Excelente. Luego pusiste el verbo. Ujú, El verbo que es discover. discover. Presente. ¿Regular o irregular? Y regular, no regular. Sí, regular. ¿Ok? ¿Por qué? Pues termina con D. Ok, ese es el verbo como tal que tenemos aquí. Muy bien. ¿Y luego qué hiciste? Poner el complemento. El complemento. Muy bien. Y por último, la persona. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Todos tienen esta respuesta? Yes, teacher. Sí. Ok, Yes. vamos Yes. con Gemma. Thank you, Catalina. Gemma, number 4. Paper money was used over Paper. 1,000. Okay. Paper money Paper money was was used used, okay, over over 1,000 years ago by the Chinese. okay, over 1,000, Years ago, okay. By by the, the Chinese. okay, excelente. Okay, paper money was used over 1,000 years ago. Okay, entonces aquí nos hace falta una palabrita que es first. ¿Dónde pondrías la palabra first? Por ejemplo, en esta, antes de que esta. Es después del First verbo. used. Va entre No, no, no. was y Ajá. Entre used. was used and used. Okay. Paper money was first used over 1,000 years ago by the Chinese. ¿Qué fue lo primero que hiciste acá, Gemma? Identificar el verbo, Ok, ¿cuál fue el verbo aquí? use. Used. Muy bien. Luego, De ahí el objeto directo, ¿cuál es el objeto directo aquí? paper money. Paper money. Muy bien. Después, De ahí el sujeto, el sujeto que es the Chinese. Chinese. The Chinese. Y por último, El complemento. complemento. Over 1,000 years ago. Muy bien. Luego, ¿qué hiciste para convertirla en passive voice?
Pues intercambié, puse el objeto directo, de ahí el was o were, de ahí fue was, porque paper money, podría decir primera persona, de ahí el verbo y de ahí el complemento. Ok, excelente. Muy bien. Disculpen el ruido que se escucha de fondo. Muy bien. Bueno, como dice, the Chinese first used paper money over 1,000 years ago. Y pues como comenta su compañera, se convierte en paper money was first used over 1,000 years ago. Muy bien, ¿todos tienen esta respuesta? Es Muy bien. Aquí el verbo es use, presente, pasado y el participio. Muy bien, para que lo apunten. Y luego tenemos la número 5. Mariana, por favor. Yes, the iPad wasn't introduced. iPad wasn't, muy bien, introduced. Ok, introduced. Okay, in 1986 Ok. Y por by último, Steve Jobs. by Steve Jobs. Muy bien. Steve Jobs aquí es opcional. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que hiciste aquí, Mariana? Clasificarlo en el objeto directo. Ok. Primero encontramos el verbo, ¿no? Ah, sí. ¿El verbo aquí cuál es? Introduce. Ok, aquí tenemos didn't introduced. Muy bien. Luego, ¿cuál es el objeto directo? The iPad. De iPad. Muy bien. Luego, ¿qué hiciste? Eh, El sujeto, ¿recuerdas? Sujeto y luego lo demás del complemento. Muy bien. Sujeto y lo demás que es el complemento. Perfecto. Ok. Steve Jobs didn't introduce the iPad in 1986. Por ejemplo, ¿qué hiciste en la siguiente oración? ¿Cómo quedó la oración? Puse el objeto directo, que es Ok. el iPad. Ok. Después si era was o were y su negativo. Ok, perfecto. En este caso, wasn't, porque habla del iPad, que sería solo una cosa. Ok, muy bien. Ujú, el verbo Ok, en infinitivo, ok. Muy bien. lo demás el complemento. Ok. Y por último, el sujeto. Ok, perfecto, muy bien. Aquí tenemos el verbo que es introduce, que pues es el verbo que tenemos aquí. Introduce, presente, pasado y el participio. Ok, son esos tres verbos, igual porque lo agreguen a su lista. Igual es un verbo regular porque termina en ed. Muy bien, ¿todos tienen esta respuesta? yes. Ah, Yes. ok, perfecto. Y por último, la número 6, tenemos When did Carl Benz invent the first real car? ¿Cómo quedó, Luis, please? When was When was, okay? the first real car The first invented real car invent. by Carl Benz? Así queda el verbo, invent. Invented, perdón, Invented. by Carl Benz. Okay. By Carl Benz. Muy bien. Ok, si se dan cuenta, aquí tenemos una palabra extra. Como les he comentado anteriormente en otras clases, tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las preguntas que se responden con sí o con no. Y se les conoce como yes, no questions. Y pues tenemos las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas donde pues pedimos más detalle de cierta cosa. Entonces, ¿esta es una pregunta cerrada o una pregunta abierta? Abierta. Una pregunta abierta. Muy bien, ¿por qué?
porque dice que cuando cuando fue inventado el primer carro real por esa persona. Muy bien. Ok, Y cerrada como si comentas. fuera was, ¿Perdón? como la segunda. Si fuera cerrada, fuera como la de arriba, la segunda. Exacto, muy bien. Muy bien, perfecto. Como comentan sus compañeras, aquí estamos pidiendo más información. En este caso, estamos pidiendo cuándo se creó. Entonces, esperamos que nos respondan con una fecha detallada, ¿no? Pero en la segunda, en la número 2, aquí estamos únicamente preguntando si esta persona inventó el foco o no. Aquí respondemos sí, sí lo inventó o no, no lo inventó. Y pues aquí tenemos que dar más detalle. Muy bien, solo era para recordar. Muy bien. Lo que hizo su compañero primero fue, ¿qué hiciste, Luis? Identificar el Luis. verbo, Identificar el verbo. Muy bien. Luego, el objeto directo, el objeto directo. Muy bien. ya Luego, el sujeto, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Carl Benz, Carl Benz. Luego, como es una y ya pregunta, tenemos otro paso. la pregunta que le di se convirtió a was. Ok, muy bien. Aquí tenemos when did. Bueno, lo que hizo su compañero fue primero poner when y did se convirtió en was. ¿Por qué se convirtió en was, Luis? Ya, Porque está en positivo. Porque está en positivo y porque estamos hablando Y uno solo. de un objeto. Ok, the first real car. Muy bien. Luego, pusiste when was the first real car invented. Muy bien. Ese es el participio de el verbo invent. Y por último pusiste el sujeto. Muy bien. ¿Todos tienen esta respuesta? yes. Muy bien. Aquí les doy otro verbo. Igual es un verbo irregular. ¿Ok? Muy bien. Esto les puede ir sirviendo para muchas cosas. Tomar estos verbos. Entonces, sería como vocabulario para ustedes. ¿Ok? Recordemos que pues todos los verbos tienen tres formas diferentes que son presente, pasado y el participio. En este caso estamos utilizando el participio. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, No. teacher, all right. Ok, perfecto. Muy bien, ¿recuerden cuál es el presente simple? ¿O han escuchado el presente simple? ¿Lo hemos visto? ¿Entiende? ¿Sí? ¿Para qué utilizamos el presente simple? ¿O alguien me puede dar un ejemplo de una oración en presente simple? Es para hablar de pues, eventos presentes, como Ok. Por ejemplo. Ok, muy bien. Para hablar de cosas en Carlos, presente, recordemos que utilizamos el datos, ¿ok? un ejemplo iba a decir, Carlos has lived here since in 1999. Ok, muy bien. Perfecto. Como menciona su compañero, pues utilizamos esto para hablar de datos, hechos o cosas que estamos haciendo en el presente. ¿Ok? Por ejemplo, nuestra rutina diaria. Cuando hablamos de nuestra rutina diaria, pues utilizamos el presente simple, que es, por ejemplo, me levanto a las 6 a.m. Es una actividad que hacemos diarios, como a las 12 en punto. ¿Ok? Sabemos que hacemos esto diarios. Por ejemplo, comer es algo que hacemos diarios, ¿cierto?
Billy. Muy bien. Como acabamos de ver el passive voice en el pasado simple, también existe el passive voice en el presente simple. ¿Ok? Y pues es muy fácil. Una vez que ya sabemos cómo convertir estas oraciones afirmativas, negativas y preguntas, pues se nos va a hacer muy fácil el passive voice. ¿Ok? Y pues bueno, el uso que tiene el passive voice en el presente simple es básicamente lo mismo que el anterior, ¿no? Lo utilizamos para hablar de acciones que están siendo realizadas o hechas en el presente por alguien o algo. Ok. Voy a compartirles algo. Bien, mientras carga esto, pues recordemos para qué utilizamos el passive voice en el pasado simple. Que es lo mismo, resaltar una acción que está siendo hecha por alguien o algo más, pero en el pasado. En el presente simple, pues es muy similar, únicamente que pues se hace en el presente. Vamos a ver estos ejemplos para que quede más claro. Y nos dice acá. ¿Pueden ver la presentación? Yes. Muy bien, gracias. Bueno, pues esta no hay mucha información. Solo dice, it is used to talk about some actions that are performed in the present by someone or something. Lo que les comentaba, se utiliza para hablar de algunas acciones que son realizadas en el tiempo presente por alguien o algo. Y pues utilizamos el verbo be. El verbo be que es el mismo que utilizábamos en el pasado, pero en esta ocasión lo vamos a utilizar en presente. ¿Cuál es la conjugación del verbo be en presente? Ya lo deben de saber. Is, Is, am, Is. are, Muy bien. ¿Qué o más? si ya es o was, were. Igual se puede ocupar. Ok, en Las el pasado es principales es was. am, is y are, es en presente. Y ya en pasado Muy es bien, was, perfecto. were. Perfecto, muy bien. Como comenta su compañero, el pasado es estamos am, is y are. ¿Con qué sujeto utilizamos am? I, Ay, muy bien. ¿Con cuál utilizamos is? He, she, it. He, she, it. Muy bien. Y are, ¿con quiénes lo utilizamos? You, They, they, well, we. You, we, and they. Perfecto. Muy bien. Ahora que ya nos va a hacer más fácil, ¿no? Aquí pues la estructura es la misma que tenemos en el pasado simple. ¿Ok? También utilizamos el verbo be, pero en presente, y el verbo en su tercera categoría, que es la misma que vimos del participio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? no, no, entonces se va a ocupar el verbo participio igual. Sí, les voy a poner la estructura acá, para que lo copien. Que esta es la estructura del passive voice en el presente simple. ¿Ok? Que pues es la misma que hemos visto. Primero ponemos al sujeto, luego el verbo be presente, vamos a ponerlo en paréntesis, am, is, are, más el verbo en participio más complemento. Y pues ya saben lo del sujeto, ¿no? By someone, something. Por algo o por alguien.
Muy bien, vamos a explicárselo. O sea, lo ven largo, pero pues no debe ser tan largo como tal. Vamos a poner, primero tenemos al sujeto, el verbo be, ya sea am, is o are, dependiendo del sujeto, el verbo en participio, que es la tercera categoría de los verbos, como hemos visto, el complemento. Pues el complemento es la información extra que tenemos. Y pues por último ponemos quién lo hizo, ¿no? ¿Quién o qué? Ok, ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta con esto? No. No, muy bien, vamos a darles unos ejemplos para que quede más claro. Ok. Una oración muy sencilla que puede ser my homework. Perdón. I do my homework. Bueno, esta oración, ¿qué dice? Yo, yo hago mi. Yo hago mi tarea. Muy bien. Entonces, los pasos igual son los mismos que hacemos en el pasado simple. ¿Cuál es el primer paso que hacemos? Identificar el sujeto. Identificar Sí. el verbo. Identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Do. Do. Do, muy bien. Do. Luego, ¿qué hacemos? Identificar el objeto directo. Identificar el objeto directo que es Homework. my homework. Y pues por último ponemos al sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos siguiendo esta estructura? Poner el subject. El subject. ¿Cuál sería el subject en este caso? Ahí, Yo. ¿Cuál? ahí. Ay, ¿por qué ahí sería el sujeto? Ah, no. No, no. Homework. Homework. Homework, sí. My homework. Recuerden que el objeto directo se convierte en el sujeto, ¿no? Luego, ¿qué ponemos? Siguiendo la estructura. ¿Qué tenemos el El sujeto? verbo. El verbo. ¿Qué verbo iría acá? Is. Is. ¿Por qué ponemos is? Porque estamos hablando de un objeto. De un Ok, algo. estamos hablando de un objeto, de algo, una cosa. It. Mi tarea. Is. Luego, si ya sabemos que ponemos el verbo en participio, ¿cuál es el verbo en la oración? Do. 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 ¿Cuál es el participio de do? Dos. Done. Muy bien. Ah. Done. Y pues, muy bien. Y por último, ¿qué quedaría? By me. By me. Exacto. By me. Ok, entonces tenemos la oración en presente que dice yo hago mi tarea. Y en el passive voice, en el presente simple quedaría mi tarea es hecha por mí. ¿Ok? My homework is done by me. Recordemos que do es un verbo regular o irregular. Regular. Irregular. Irregular. ¿Sí? O irregular. Irregular, ¿por qué? Pues porque cambian sus formas. Tenemos do que es para presente, did que es en pasado y done el participio, ¿no? Y pues sabemos que utilizamos este en las oraciones. ¿Hasta aquí va quedando claro esto? Yes. Muy bien. Solo para recordar que el objeto directo
se convierte en el sujeto, ¿no? Ok, solo para que tengan pendientes. El objeto directo se convierte en el sujeto. Muy bien. Otro ejemplo para que quede un poquito más claro sería a ver, my mom. Muy bien, tenemos esta oración. ¿Alguien la puede leer, por favor? My My mother mother- cooks pasta. Okay, thank you. My mother cooks pasta. ¿Qué dice la oración? Mi mamá cocina pasta. Mi mamá cocina pasta. Muy bien. Está en presente, ¿no? El verbo aquí principal es cocinar. Está conjugado en la tercera persona porque aquí estamos utilizando she, mi mamá, ella. Muy bien. Vamos a pasarla al passive voice, que quedaría de la siguiente manera. Que lo primero que hacer es identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Cooks. Cook. Muy bien. Luego, ¿el objeto directo cuál es? Pasta. Pasta. Y por último, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? My mother. My mother. Ok, muy bien. Entonces, pues ya sabemos que pasta es el objeto directo. ¿Cómo queda la oración? Pasta de pasta. Pasta. ¿Qué forma Y del verbo? Muy bien. Is. ¿Cómo queda el verbo cook? Cooked con CD. Ok, cooked. Muy bien. Y por último, by my mother. by my mother. Muy bien. Entonces, mi mamá cocina pasta. Pasta o la pasta es cocinada por mi mamá. ¿Y queda claro esto? Yes. Muy bien. ¿Este verbo cómo se pronuncia? Cook. Cooked. Muy bien. Hacemos el sonido como si fuera una T al final. Cooked. Can you repeat? Cooked. 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 Muy bien. Pasta is cooked by my mother. Perfecto. Ok. Pues bueno, si notaron la diferencia entre estos dos tiempos, pues no hay mucho que decir de esto porque pues sigue la misma estructura. Lo único que hay que tener en cuenta o claro es que ahorita lo estamos haciendo en presente, ya no lo estamos haciendo en pasado como tal. Muy bien. Dos ejercicios antes de terminar la clase con este tiempo que acabamos de ver. Les voy a dar dos oraciones. A ver, eh, ok, tenemos dos oraciones. Ok, las vamos a hacer en el passive voice en presente. Ok, Kevin makes a mistake and the boys play soccer. Ok, ¿pueden comenzar? Por favor. Y ahorita las revisamos.
Listo, terminé. Excelente, muy bien. ¿Los demás? Finish. 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 Ok. Vamos a revisar las respuestas que pusieron. ¿Cómo quedó la número 1? A Mistake. mistake is made by Kevin. A mistake, ok, is made by Kevin. Vamos a ver la número 2. Luis, ¿cómo queda la número 2? Soccer are played by the boys. Soccer Are are played played by the boys. by the boys. Ok, vamos a revisarlos. Muy bien. La número 1 que tenemos aquí es Kevin makes a mistake y pasa a mistake is made by Kevin. Primero teníamos que Soccer identificar. is. Soccer is, ok. Dime. Ok, don't worry. Bueno, primero había que identificar el verbo que es makes. Ok, luego el objeto directo a mistake y por último el sujeto. Recordemos que a mistake, que es el objeto directo, se convierte en el sujeto de la oración. Utilizamos is, ¿por qué? Porque estamos hablando de algo singular. A mistake, is. Luego, pues ponemos el participio del verbo make. El participio es made. Y por último ponemos a la persona que es by Kevin. A mistake is made by Kevin. Kevin comete un error. Un error es cometido por Kevin. ¿Sí la tienen todos? Yes. Yes. Muy bien. Luego tenemos the boys play soccer. Lo mismo, se hace lo mismo. Identificamos el verbo que es play, el objeto directo que es soccer y por último el sujeto, the boys. Hacemos lo mismo. Soccer, que era el objeto directo, se convierte en el sujeto. Soccer, como estamos hablando de algo singular, fútbol, se convierte en is. Played. El participio de verbo play es played. Y por último ponemos a las personas que hacen la acción. Muy bien. Los chicos o los niños juegan fútbol. El fútbol es jugado por los niños. ¿Así tienen esta respuesta? Teacher. Yes. Sí. Ok, este es el verbo make. Es un verbo irregular. Y este es su participio, ¿no? Para que la anoten. Utilizamos este. ¿Preguntas? No. 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 Ok, solo para comentarles. Ok, muy bien. Que esto de la voz pasiva o passive voice se hace en todos los tiempos que hemos visto. Si recuerdan, desde que iniciamos las clases, pues hemos estado viendo los tiempos gramaticales, que son presente, pasado, futuro, pasado perfecto, etcétera. Y pues con todos esos tiempos se puede aplicar lo de la voz pasiva. Ok, pues como les comenté, la voz pasiva sirve para resaltar algo, ¿no? Algo que pues debe tener mucha importancia. Y pues esto solo se utiliza como que en documentos muy formales, periódicos, revistas, etcétera. Muy bien, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Hasta ahora ya vimos el pasado simple y el presente simple en el passive voice. Muy bien, entonces, Mariana, what have you learned today? I learned about passive voice in simple present or present simple, more verbs and examples for the passive voice in past and structure. Okay. Okay, thank you, Mariana. What about Gemma? I review both passive and learn to present simple with both passive and structure and new verb.
Okay, excellent. Luis, what did you learn today? Okay, review the topic of passive voice in past simple. We made several examples using in the present simple in passive voice, new vocabulary, new verbs, Okay. and others examples. And that's Okay, it. excellent, Luis. Thank you. What about Catalina? I learned about passive voice in present simple and vocabulary. Vocabulary. Okay, excellent. Muy bien. Pues bueno, si no tiene más dudas o preguntas, if you don't have any more questions, I think that will be it for today. And we'll see you on next week. Okay? Thank you, Bye, teacher. good night. Yes, teacher. Thank you so See you much. next Good week. night. Thank you. Thank you so See you much. next- Have a See nice you. weekend. Excellent. See you. Thank you. Bye-bye.